habíamos entrado a abordar Mateo 7, 13 y 14, que estábamos hablando acerca de las dos puertas, dos caminos, dos destinos, ¿cierto? Y dentro de esto, pues entonces ya estábamos analizando este texto bíblico y nos habíamos detenido hablando acerca del tema. Yo quiero invitarlos que nos vayamos para Mateo capítulo 16, verso 24. Estamos ahí mismo, estamos en Mateo 7, versos 13 y 14. Pero quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 24, que nos va a hablar acerca de el costo del discipulado. Y dice, Jesús les dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y también lo vamos a mirar en Lucas 9:23. Entonces aquí está hablando de una posición. Y la posición es el querer seguir al Señor. Cuando yo estoy dispuesto a seguir al Señor. Seguir al Señor es estar dispuesto a someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. A una tercera voluntad, si la podemos decir así, porque está mi voluntad y está entonces su voluntad. Todos los seres humanos, todos. De esto sí no nos salvamos ninguno. En lo humano queremos hacer nuestra voluntad. Todos queremos hacer nuestra voluntad. Queremos pensar y actuar. Y a pesar de que Dios es real y se hace presente, nosotros en muchas ocasiones entonces colocamos esa posición, ¿cierto? ¿Cuál es el trabajo de los niños? El trabajo de los niños es, o en la crianza de los niños, la labor que hay que hacer con ellos es enseñarles a sujetarse a la voluntad de sus padres. Cuando están pequeños, una de las cosas principales es ese. Bueno, ya sí hablamos de los niños que les decimos hoy malcriados, son niños que hacen lo que ellos piensan. Pero mire que en Efesios capítulo 6 del 1 al 4, hablándole a los niños y ya después que esos niños crecen y se vuelven hombres, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí se notan varias cosas. ¿Qué notamos ahí? Notamos entonces la necesidad de que los hijos nos sometamos, en el caso de nosotros como hijos de Dios. Pero mire que muchos de nosotros aparentemente decimos que nos sometemos a Dios, pero hacemos nuestra voluntad. Y es tremendo. El mismo Efesios nos va a hablar acerca de la necesidad de sujeción de unos a los otros. Por ejemplo, en el capítulo 5, un capítulo antes del que nosotros estamos viendo, capítulo 5, del 22 al 24, hay una amonestación a las esposas a someterse a sus esposos. Dice: a las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, mire que en el proceso de la vida, una de las cosas que tenemos que aprender es la sujeción. En las empresas, una de las cosas que yo creo que más difícil es hoy, para quienes tienen negocios, tienen empresas, es hacer que los empleados se sometan ¿a quién? A los patrones, a los que han colocado en las empresas como supervisores de ellos mismos. Uno va a notar que la gente quisiera estar en una empresa para que haya una buena producción, para que haya un buen trabajo, para que haya todo. Tendría que haber alguien que dé la norma, que la dicte, y las demás personas que se sujeten. Y siendo las empresas como son, mucha gente no se somete a los empleadores o a las personas que los empleadores contratan para supervisar los trabajos. En el caso de la obediencia,
que nosotros tenemos que aprender a tener, que no es fácil, no es fácil. Le digo, en todos los ámbitos sociales, una de las grandes dificultades es la sujeción. En Hebreos 5:8, hablando de la sujeción de Cristo, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hablando de que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le había librado de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Está hablando de sujeción. Sujeción a la autoridad del Padre. Y mire que en el huerto de Getsemaní, por allá en Mateo capítulo 26, 39, observa estas palabras que dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Mejor dicho, cedo mi voluntad a tu autoridad, a tu autoridad. Estamos hablando de este tema tan especial, es el tema de las dos puertas, los dos caminos, y entonces les hemos llamado, ¿cierto? Las dos puertas, los dos caminos, los dos destinos. ¿Qué requiere o qué se requiere para nosotros poder caminar por el camino angosto? Se requiere, en una primera instancia acabamos de ver, negarnos a nosotros mismos. Segundo, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cierto? Algunos de pronto no concibimos el concepto de arrepentimiento, y en algunos momentos hemos enseñado que arrepentimiento no es remordimiento. Si una persona cometió algo y esto le trae unas duras consecuencias, lo ve uno en el campo de la iglesia, en el campo espiritual. Una persona llamada al arrepentimiento, hemos sido llamados al arrepentimiento, pasa muchas veces hasta con nuestros jóvenes, y cuando cometen un error que trae consecuencias terribles, por ejemplo hasta un embarazo, uno va a notar que la persona va a sentirse mal, y va a venir a la iglesia llorando, y realmente uno dice, ¿será arrepentimiento o remordimiento? Viene, llora y le dice al Señor, Señor, que no nazca este bebé. Pero cuando Dios, o viene el bebé, hay restauración, la familia le perdona y la persona vio que no pasó nada. Entonces, al terminar esa situación, si es un joven, una joven, aprendieron, y entonces siguen en su vida de la misma manera, pero ya se protegen para que no vengan los niños. No hubo arrepentimiento, porque arrepentimiento es dolor, es cambio de dirección. Cambio de dirección. Cuando Dios habla al pueblo de Israel, el mensaje que comienza, por ejemplo, Juan el Bautista, es arrepentidos. En el capítulo, aquí en Mateo, lo podemos mirar unos capítulos atrás, capítulo 3, en el verso 2, dice, arrepentidos, viene Juan, ¿cierto?, a predicar en el desierto de Judea y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El texto dice, cambien de vida. Voy a utilizar la Biblia Dios para Todos, la palabra de Dios para todos, porque les recuerdo, ¿se acuerdan que les decía que miráramos otra versión de las Sagradas Escrituras que nos hablara acerca de esta parte? Esta versión de la palabra de Dios para Todos que la edita la Liga Bíblica, me gusta mucho como lo dice, porque dice así, versículo, aquí estamos en el versículo 2 que dice, que Juan venía predicando y él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Esa es una forma de cambiar cambiar el chip acá. No solamente pensar, sino actuar. En Mateo 4:17, que exactamente el Señor va a hablar acerca de el mismo concepto de arrepentimiento, lo describe así, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien de su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Arrepentimiento. Muy bien. Entonces, en el caso de los judíos, ellos tenían que entender que no solamente era hablar con Dios y ya, sino que tenían que cambiar. Es difícil para ellos, porque ellos venían, muchas veces Dios llamó a la nación entera a arrepentimientos, convocaba ayunos en general,
profetas que se hicieron grandes, en el momento en que llegaron fueron muy perseguidos, pero a medida que pasó el tiempo y que ellos llegaron a la esclavitud, por ejemplo lo que profetizó Jeremías, tal cual la profecía, ellos tuvieron que pasar todos esos años en esclavitud. El Jeremías termina siendo uno de esos profetas de reconocimiento ante el pueblo de Israel, porque sus palabras fueron pesadas. En su momento no fueron bien recibidas, pero fueron pesadas. Las palabras de Jesús, las palabras de Juan el Bautista en el año 70 después de Cristo, van a ser fuertes frente a esto. Ahora, entonces, mirando todo esto, nos damos cuenta de la necesidad de cambiar, que Dios les decía. Jesús, cuando vino y sanó a la gente en el capítulo 4 del mismo Mateo, y ya en el versículo 23 les dice, andaba por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino, iba entre la gente sanando enfermedades, y hace alusión, ¿cierto?, de que su predicación siempre era esa: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, era una insistencia completa del arrepentimiento. Es más, en Lucas, hablando de la predicación del Señor Jesucristo, ya Lucas nos habla y nos dice que Jesús en el capítulo 13, versículo 3, aún el versículo 5, el Señor está hablando y dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el concepto que le está dando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 a Nicodemo era el nuevo nacimiento, que es cambiar, ser regenerado, cambiar la manera que tenía de pensar, que tenía que tener Nicodemo. Muy bien. Cuando Jesús, por ejemplo, es resucitado, nosotros vamos a mirar en la Sagrada Escritura que Él dice que Él les habla a ellos, a los apóstoles, y les deja un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que deja en Lucas 24:47? Que se predicara en el nombre de Él el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y justo eso sucede, porque cuando uno ya va a Hechos de los Apóstoles, va a empezar a mirar que lo que ellos predicaban era cambiar de dirección, o sea, caminar por un camino diferente al nuestro. No es fácil. No es posible que una persona que no haya nacido de nuevo sea capaz de ser una persona arrepentida. No va a ser capaz. ¿Cuántas veces, antes de que conocieras del Señor, hiciste promesas, por ejemplo, de dejar, llegaba un 31 de diciembre, voy a dejar el licor, para aquellos que abusaban del licor? No vuelvo a beber, no vuelvo a tomar. Otros decían, no vuelvo a fumar, no vuelvo a decir palabras obscenas, cosas así. Pero nunca cambiaban. Pasaba una semana, 15 días, las ansiedades, las situaciones les llevaban nuevamente a volver a la misma esclavitud. Sencillo, es que es imposible sin nacer de nuevo que haya un verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un dolor por haberle fallado a Dios. Es entender que le he fallado a Dios. En el caso de las Sagradas Escrituras, y tú vas conmigo, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, comenzando apenas el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros vamos a notar una conversación muy interesante en este capítulo. Y en esta conversación que está Felipe en Samaria, y cuando está Felipe en Samaria, nos vamos a encontrar que, no, pero en este caso yo creo que ya es Pedro el que está hablando, sí, versículo 20, ¿cierto? Que está hablando de Simón el mago, creo, que está pidiéndole que les dé el poder que ellos tenían, y lo que Pedro tiene que decirle a él es: arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Porque esto que Dios tenía para ellos tenía que ser solamente en un propósito de Dios. Las sanidades y todo eso tendría que venir como el fruto de una persona regenerada, predicando entre el pueblo de Israel. Y una de las partes, y déjame decirte una cosa, yo no sé qué está pasando hoy,
Yo no sé qué está pasando hoy. Porque el mensaje que Jesús empieza a predicar, que Juan el Bautista predica, que Jesús empieza a predicar, que los apóstoles en cada etapa los vamos a ver predicar, es el mensaje de arrepentimiento. Y cuando digo que no sé qué pasa hoy, es porque hoy la gente no llama al arrepentimiento. Tú ves que una persona sale a la calle a hablarle a alguien de Dios y no sé si se tomó a pecho ese texto bíblico que dice, os rogamos reconciliados con Dios. Salen a rogarle a la gente y ay no, ay no, es que Dios te necesita. Dios no necesita a nadie. Para ser Dios, Él ya es Dios. Él no necesita ni que lo alaben, porque tiene ángeles, que querubines, serafines, todo el ejército del cielo adora a Dios. La naturaleza misma adora a Dios. El salmista nos hablaba y en las mañanas las aves, todos adoran a Dios. La naturaleza, todo se une en un mismo sentir. Cuando alguien viene a los caminos de Dios, tiene que venir llorando, gimiendo, pidiendo misericordia, pidiendo arrepentimiento. Y el mensaje siempre va a ser el mismo: arrepentimiento. Y el mensaje que la gente tiene que entender es el arrepentimiento de sus pecados. Por eso mucha gente hoy que llega a la iglesia parece que le estuviera haciendo un favor a Dios. Como no hay un concepto claro de arrepentimiento, entonces la gente cree que buscar de Dios es algo que se adhiere. No es lo importante, no es la base. Pero déjame decirte que el primer paso para acercarse a Dios tenía que ser esto. Esos grandes acercamientos de Israel en el Antiguo Testamento y esas necesidades de venir, y cuando vemos la doctrina de los bautismos, nos damos cuenta que los orientales tienen ese concepto, los orientales, ni siquiera los judíos solamente, de venir, por ejemplo, los que vienen al Ganges a cambiar de vida y vienen y hacen grandes bautismos. Los judíos, dentro de toda su historia judía, nosotros vemos más de 4 conceptos de bautismo donde ellos venían y era un reconocimiento. La nación entera la vamos a mirar buscando de Dios. Cuando estamos viendo en Nehemías, en Esdras y Nehemías, en los libros escribiendo acerca de la reconstrucción de Jerusalén, nosotros vamos a mirar que lo primero que sucede con ellos es un acercamiento a las escrituras. Y de ahí nace el reconocer desde la ley que todo gobernante de Israel debía tener un manual de las Sagradas Escrituras para poder gobernar bien. Y entonces todo el pueblo, si usted recuerda, en esos capítulos que toda la nación están ahí, y está Esdras, y bueno, y tenían un púlpito, y el púlpito era un púlpito de madera, estaban en esas temperaturas tan horribles, estaban en el patio, no había techo, no había nada en ese instante, y ellos estuvieron desde el alba hasta el mediodía escuchando la ley de Dios, y sus corazones, ellos gemían, ellos lloraban. No les estaba predicando un predicador expositivo, no, solo les estaban leyendo la ley, solo les estaban leyendo. Y ellos veían que todo lo que estaban viviendo era consecuencia de una vida de pecado. Y ese momento nacional es un momento donde la nación completa viene al arrepentimiento. Hoy nosotros, y recae mucho en nosotros los creyentes y más nosotros los ministros del evangelio, tenemos que hacer que nuestros pueblos entiendan la necesidad de arrepentimiento. Por ejemplo, este momento que estamos viviendo con estas pandemias y estas cosas, eso no es para que estemos gorjeando, como decía el Antiguo Testamento, en nuestras casas. No es para que estemos en ese sentido. Es para que nosotros nos acerquemos delante de Dios con un espíritu de arrepentimiento, y que le tenemos que decir al Señor: Señor, hemos jugado al evangelio, hemos charlado contigo, hemos tomado tiempo para ti cuando se nos viene a la cabeza, por no decir nos da la voluntad. Es que el sometimiento es tremendo. Andar por el camino angosto es estar dispuesto a caminar, porque yo puedo escoger por cuál de los dos quieres caminar, la puerta ancha o la puerta angosta, el camino ancho o el camino angosto. Claro, las consecuencias vendrán,
Creo que estamos viviendo las consecuencias del camino ancho. Que el diablo está utilizando personas, que está utilizando naciones, que la economía, que una cosa, que la otra, lo que esté pasando. Dios lo está permitiendo. ¿No será que Dios puede cambiar los planes, o al menos las decisiones de castigos a pueblos y a naciones? Si hay un pueblo arrepentido, yo creo que sí. Me gustó el comienzo de esta pandemia. Naciones y sus gobernantes gimiendo delante de Dios. Pero eso lo hace todo el mundo. Escuchamos el testimonio, creo que Anderson nos contaba en su historia, en su testimonio, que en su vida pasada, cuando no tenía el Señor, hubo un momento donde él andaba en pandillas y cosas así, nos contaba él. Y él decía que en una de esas los cogieron a un grupo de amigos de esas pandillas y los cogieron y a él lo cogieron con otros y los torturaron. Y que él lloraba y le decía, Dios mío, de esta así, de esta así. Y lo dejaron a él, creo que fue el único vivo que dejaron para que llevara el mensaje. Y él dice que salió de allá y después de que le dijo a Dios que nunca más, se fue por allá y encontró sus drogas y sus cosas y se metió. Y uy, de la que me salvé, tan de buena yo. No entendió. Bueno, Dios empezó a tratar con su vida desde ahí, fue un trato de Dios. Pero volvió a sus drogas, a sus locuras. No hubo, tuvo que venir la mano de Dios dura a su vida. JR, Javier Ramírez y Gladys, que ahí está conectado, nos está saludando, Dios les bendiga abundantemente. ¿Qué le pasó a Javier? Javier llegó en unas condiciones terribles al centro de habitación. ¿Cuántas veces Dios lo llamó? Yo no sé. No me acuerdo, Javier. Recuerdo más tu testimonio en el Señor. Pero Javier nos llegó medio muerto. En el hospital lo iban a buscar para matarlo. Entonces su familia, viendo ese peligro, nos lo llevaron a nosotros. Que cuando nos lo llevaron y nos contó la historia, yo, ay Dios mío, ahora van a venir por él acá y se lo van a llevar ahí a todos nosotros. Pero no era la mano de Dios. Dios nos dio valentía en ese momento. Y Javier nos cuenta sus hazañas y sus locuras de estar en una esquina agarrándose a bala con 2 o 3 en su mala vida. Pero cuando él se vio con una colostomía, con tiros en la cabeza que gracias a Dios le quedaron en sus manos, sus dedos vueltos pedazos, medio loco, en sus drogas, endemoniado, pero llega un momento en su vida donde dice, Dios mío, ¿yo qué he hecho de mi vida y de mi familia? Ya después Javier se va de Colombia con su familia a los Estados Unidos a hacer una nueva vida. Y la vida de ellos ha sido una vida de amar a Dios. En muchas limitaciones y muchas dificultades, porque en los países por allá no es como acá que uno tiene esta sociedad y la amistad y uno allá solos, con el Señor. Un momento de arrepentimiento. Y que nunca más, porque no se fue por allá a hacer sus locuras, se fue a formar familia. Arrepentimiento. Pero Dios, ¿hasta dónde tiene que llevar? ¿Hasta dónde tiene que llevar Dios esta nación? Que a rato se alegra uno tanto y a veces ve uno los pueblos que vuelven a las mismas andanzas de antes. ¿Usted cree que porque estamos en las casas cantando y adorando, espere que la gente salga? Ahí es donde vamos a saber. Entonces, el camino ancho está, el camino angosto está y Cristo está hablando y ahí está. Mucha gente hoy está siendo llamada por estas redes sociales. Pero pocos los que están recibiendo este mensaje de verdad y están compungidos de corazón y no están esperando que se les abran las puertas y salir como ganado. Perdonen el término. Por ejemplo, Pablo es uno de los que al hablar de la fe, de la benignidad, Pablo llegó a unos niveles de entendimiento del Señor tan bonitos que ojalá y llegáramos a eso. Y en ese capítulo 2 de Romanos, porque le cuento que una de las cartas, Gálatas es la carta de la libertad cristiana, y Romanos se convierte también en una de las cartas donde se habla acerca de la gracia del Evangelio de Dios. Y en el capítulo 2,
hablando acerca de esos moralizadores judíos, pero está hablando acerca de ya los gentiles que llegamos al Señor entendiendo que ellos tenían un tesoro que nunca aprovecharon, y cuando nos predican el Evangelio decimos: Dios mío, ¿qué es esto tan lindo? ¿Qué es esta palabra tan hermosa? Y entonces él le dice al judío: ojo, tú eres inexcusable. Y no solamente al judío, a todo el mundo. Hombre, quien quiera que seas, el que sea, eres inexcusable, quien quiera que seas. Y habla acerca de que juzgamos, tú que juzgas, que sea juzgar, en lo que te juzgas, en lo que juzgas a otro te condena a ti mismo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, no hay un verdadero arrepentimiento. Son palabras, solo palabras. Y dice, sabemos que el juicio de Dios es ¿contra qué? Los que practican todas estas cosas. Y el juicio de Dios es según verdad. Y el juicio de Dios es según verdad. Pero el versículo 4 dice, bueno, lo voy a leer el 3 porque es como todo un contexto, ¿cierto? Y dice: ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú no escaparás del juicio de Dios? Eso se da. Yo no sé, a veces uno no es como nosotros, a veces nos encanta dar varilla, o sea, darle a la gente duro y que la gente escuche un mensaje que les damos duro, pero nuestra vida no es arrepentida. Eso eran los judíos, eso a los demás pueblos va y viene. Entonces Dios tiene que decir de una manera muy profunda y muy fuerte a ellos: bueno, ustedes tienen que arrepentirse. Y el mensaje bíblico es ese: arrepiéntase. El mensaje de nosotros también, pues claro, ese es el mensaje de la palabra para todos. Y les dice a ellos: o menosprecia las riquezas de su benignidad, hablando de Dios, paciencia, longanimidad, ignorando de su benignidad, y que ella, ¿qué es lo que hace? La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Entonces, observa cosas. Por ejemplo, cuando el Señor hace esos llamados de atención y a una persona termina en una silla de ruedas, eso es un llamado de Dios. Hablaba con un hombre de como 6 o 7 años y ese hombre me hablaba mal de Dios y estaba pero ofendido con Dios, y yo le decía: venga, ¿qué malo le hizo Dios a usted que usted está tan ofendido con Dios? Y me decía: no, ¿dónde me tiene? Pero lo que me acabas de contar y lo que sé de tu historia es que te dieron un balazo porque estabas traficando droga. Y entonces, dile gracias a Dios que le dio oportunidad de vivir. ¿Para qué esta miseria? No, la miseria que te viene es peor y todavía parece que está sobre tu cabeza. ¿Cuál miseria? Pues la condenación eterna. Estás condenado en vida y en muerte. Si no te arrepientes, lo que estás viviendo es la cota inicial del infierno. Muy fuerte, ¿cierto? Un mensaje muy fuerte a él. Pero bueno, se movió en ese momento, no sé qué sea de la vida de él, pero fue un momento donde él decía: no había analizado eso así. Es que Dios ha sido tan bueno con vos. Porque donde estás puede ser grande. Esa grandeza que la gente habla es grandeza de poder. No, grande estoy hablando es que la gracia de Dios se va a engrandecer en él. Entre más grande la gracia de Dios en nosotros, más sencillos nosotros. En 2 Corintios 7:10 habla de ese concepto de arrepentimiento. Porque dice que la tristeza que es según Dios produce en nosotros arrepentimiento para salvación. ¿Cómo le digo? Hebreos es muy duro, porque a muchos nos gusta salir a evangelizar y amigo querido y qué tal, y venga el Señor y qué tal, y rueguele, y no le ruegue a nadie. Ore por ellos, clame, gima. Porque la gente tiene que venir es ella rogando un arrepentimiento ante Dios. Como tú y yo tuvimos que haber llegado. Si hoy hemos cambiado de vida es porque llegamos entendiendo que era Dios. Porque entonces esa es una tristeza de haberle fallado a Dios, y esa tristeza produce arrepentimiento para salvación. Hebreos dice: el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si una persona no tiene ese concepto, yo le digo una cosa: eso es perder el tiempo.
Si le hablas a una persona que no hable, no me hable más, no me hable, no me hable, no me hable, y usted, no, venga, que no, tranquilo, ore por él. El Señor va a tratar con él. ¿Cómo? Ay, hermano, los he visto humillados delante del Señor. Deje eso en las manos de Dios. Y le digo una cosa, el poder de un hombre y una mujer intercediendo ante el Señor de rodillas es mejor. Tranquilo que Dios sabe a cada cual, sabe cómo nos permite que la maldad nos alcance. Porque no es que Él nos da duro y nos da garrote y Él quiere. No, el amor de Dios es tan grande y Él tiene que permitir que un hijo de Él, bueno, o alguien que fue llamado para salvación, todos somos llamados para salvación, todos. Cuando veamos Romanos, yo quiero tener temas aquí, algunos más doctrinales, más profundos, cuando veamos lo que es la doctrina de la predestinación bíblica, no calvinista en ese sentido, que algunos creen que entonces no, el que ha de ser salvo será salvo y ya ahí no, aunque Calvino no fue, hay muchas corrientes, hay como 4 corrientes de calvinistas, unos que son de un extremo, los otros del otro extremo, y hay unos que son, no es Calvino, es la Biblia. Alguien me decía, usted es arminiano, usted es calvinista, que a veces lo veo para un lado y para el otro. Yo no, yo soy bíblico. En lo que ellos se encuentren con la Biblia. Si Arminio está ahí, intentaré tener una posición muy bíblica. Entonces, algunos me verán a ratos muy cerquita a Calvino, otros me verán muy cerquita a Arminio y muy separado de esos conceptos. No es ni Calvino ni Arminio, es la palabra. Porque ellos aparecieron en el siglo quinto, bueno, los teólogos empezaron a hablar de todo esto desde el año quinto hasta el 16 y empezaron a ver todo ese movimiento teológico, pero antes de que ellos existieran existió Cristo y el Espíritu Santo iluminó a estos hombres y nos enseñaron un concepto claro de las Sagradas Escrituras, como el que estamos viendo de Pablo. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, uno mira a Pedro, en segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 9, que está hablando. Acuérdese, todo texto yo tengo que analizar su contexto para no sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque hay un principio de interpretación bíblica, es cada versículo tiene una sola interpretación. Como pastor, una sola interpretación cada versículo, pero miles de aplicaciones. ¿Por qué aplicación? Porque si voy a como Jesús describía, y cuando le preguntaban a Jesús dijo, ¿no visteis que fue dicho? Y él iba al texto y decía, porque Moisés lo enseñó, porque lo enseñaron las escrituras. Entonces era un método que algunos le llaman hoy gramático histórico, que es, ¿qué significan las palabras en su momento? Entonces, ¿cómo entender un texto bíblico? Ese significado básico de texto, yendo a ese texto, mirándolo, y ya sí, mirando en la escritura, por ejemplo, el tema de hoy, de los textos que están ahí, son los que en su concepto hablan de lo que estamos buscando que entender del pensamiento de Dios. Entonces en 2 de Pedro 3, 9, hablando estaba hablando de cómo prepararnos para la segunda venida del Señor, que que está cerca su advenimiento, ¿cierto? Quienes ignoran lo que el Señor habló desde el Antiguo Testamento, etcétera, y etcétera. Y dice, el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por costumbre, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El coronavirus, eso es una bendición. Oigan al pastor, ¿cómo va a ser una bendición que todo el mundo esté encerrado en las casas? Y cuando esto comenzó, todo el mundo empezó a buscar de Dios. Ya vamos en un nivel donde algunos están saliendo y eso. Va a venir una nueva ola para que se prepare. Es cuando la gente se relaje y salga a las calles y esto, y eso es algo que es evidente, que hay gente que no se va a cuidar, y bueno, porque es el ser humano. La falta de arrepentimiento, de la gente no entender. Pues la gente va a volver a las mismas andanzas. Veía que en estos días hemos visto cosas así. Falta de eso. Entonces el Señor aquí está hablando. Que hay gente que en ese sentido espiritual maneja las cosas así. Hay un aporte especial que me hace mi hermano Gerardo Erazo, que para mí sigue siendo Viller, Pastor Viller, que él es de por allá del eso es que ese lado por allá es que noroccidente, bueno, aquí en Antioquia. Y dice,
Arminio tenía razón en algunas cosas y Calvino también en otras, sí, es verdad. Creo que también fueron mal interpretados en otras, sí, y hay unos que tienen una corriente que yo los veo muy moderados, muy acercados a la Biblia, porque Calvino, mis respetos como teólogo, pues como alguien que conocía la escritura, ya fueron los alumnos los que voltearon cosas. Sí, gracias Viller, y está hablando acerca de cómo Dios a través de esta pandemia, a los que han de ser arrepentidos y a los que han de ser salvos, que depende de la decisión de ellos, no de la elección de Dios. Dios sabe, y después hablaremos de eso. Vamos a hablar de predestinación y elección de Dios para que lo entendamos claro. Pero entonces en ese sentido estamos mirando que Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere. Llamó a Judas sabiendo lo que Judas iba a hacer, pero eso también iba a ser juicio para Judas. Dios no quiere que nadie perezca. No lo quiere. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el problema no está en Dios. Si el problema fuera de Dios, todos estaríamos en el cielo. Él no lo puede hacer así porque nosotros tenemos que ser regenerados para estar en la presencia de Él. El problema está en nosotros. ¿Qué hace Dios? Coloca todos los medios de salvación habidos y por haber. Bueno, aquí me está diciendo que ya está, es que ya está en Anorí. Bien, hermano Viller pastorea en Anorí, en el nordeste antioqueño. Qué bien, hermano Viller. Qué bueno que estás con nosotros estamos aquí, nos volvemos a ver por estos medios. Estos días te he visto, a veces te veo. Y entonces, aquí está hablando, en Apocalipsis, por ejemplo, usted va a ver en el capítulo 2, ¿se acuerda el mensaje a las 7 iglesias representadas en Asia, que tenían el mismo significado, recuerden, pero tenía un mensaje inmediato, a mediano y largo plazo? El mensaje inmediato fue a esas 7 iglesias de Asia Menor. El mensaje a medio plazo es las épocas por las que la iglesia ha tenido que pasar, y el mensaje en este caso a nosotros es a cierto tipo de creyentes que nosotros vamos a encontrar, o que nos van a encontrar, a un grupo de creyentes. Algunos de nosotros somos parte de esas 7 iglesias en un sentido, en el sentido del corazón. Entonces, en el capítulo 2 va a hablarnos, por ejemplo, en este mensaje que voy a leer, que está en Apocalipsis 2, del 2 al 7 va a hablar a la iglesia de Éfeso. Que ese fue el momento que estaba viviendo la gente de Éfeso, y por eso la carta de los Efesios vas a ver que tiene relación. Y al estudiar este mensaje a la iglesia de Éfeso tienes que ir a la carta de Efesios y ver cómo el Señor a través del apóstol Pablo les habla, y después Juan va a ser usado para eso. Pero cuando nosotros estamos mirando todos estos mensajes que fueron dados a cada una de estas iglesias, y en este caso vamos a mirar que esta iglesia también va a representar una época en la iglesia del Señor, y lo que va a representar en este momento, en la época del Señor, es la iglesia al final de los tiempos. En el caso de ellos era de la era apostólica, y fue una palabra muy dura, en el año 100 algo, que va a representar un tipo de cristiano hoy. Y el mensaje dice: arrepiéntete y haz tus primeras obras, porque está hablando diciendo, escríbale al ángel de la iglesia de Éfeso, o sea, al pastor quienes pastoreaban en Éfeso, ¿cierto? Y dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Bueno, está hablando del Señor como tal. Y dice que yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles. O sea, esa iglesia primitiva fue una locura, ¿cierto? Que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Pero dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Hacia el año 100 era una necesidad que se veía en la iglesia. Y de pronto el Señor hoy nos puede estar hablando lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Has dejado tu primer amor. Has dejado el camino angosto. Te estás pasando al camino ancho. Has dejado de caminar como caminabas y has cogido el camino que no es. Y entonces ahí es donde Dios tiene que decir: arrepiéntete. O sea, si tú te has descuidado espiritualmente, esta palabra en esta noche es para ti.
Venga, 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 cambie. Vuelve a las primeras obras. Porque si no, ese candelero no va a estar en ese lugar. Quitaré el candelero de su lugar. Hemos hablado de la puerta estrecha y el camino angosto. Y hemos visto que lo primero es negarnos a nosotros mismos. Lo segundo, concepto de arrepentimiento. Y tercero, ¿cómo es que nosotros debemos de cambiar? Bueno, ¿recuerdas cuando comenzamos este sermón del monte? Por allá, hablando acerca de cambiar el carácter, el Señor Jesús cuando comenzó el sermón del monte, el capítulo 5, del verso 1 al 10, que nos habla de las bienaventuranzas, y nos habló de la necesidad de haber cambios en nuestro corazón. Y eso lo dice en ese capítulo 5, versículo 8, versículo 22, versículo 28, versículo 44. Bueno, y lo va a volver a mencionar más adelante en el capítulo 12, en el verso 34 de Mateo y en el 15, 19. Bueno, la doctrina de Jesús siempre giraba en torno a todos esos principios del reino de los cielos, ¿cierto? Bueno, cambiar. Y el cambio que el Señor está pidiendo a nosotros es dejar esas características tan humanas, allegadas al pecado, que algunos lo pueden llamar como características carnales. Entonces esas son la tendencia de nosotros a las cosas que no son agradables delante de Dios. En Mateo 12, 34, hablando de que las palabras del hombre determinan el destino de él. Desde el 33 dice que haced el árbol bueno y a su fruto bueno, y haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, les habla él a ellos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, ustedes no han nacido de nuevo, les decía. Hombre, ustedes no han nacido de nuevo, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Y yo le digo una cosa, como lo dice Gerardo Viller en este momento, es cierto, mi hermano Gerardo, esta gente a la que Jesús le estaba hablando no era gente de los pueblos a alcanzar. Es más, esta conversación se da porque los fariseos, por allá en el versículo 24, le dicen a él, ¿cierto?, que él echaba demonios a nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Y entonces ya Jesús empieza a hablarles a ellos y les dijo, venga, yo les voy a decir quién es el que tiene el demonio adentro. Ellos que no habían reconocido su necesidad del Señor. ¿Qué tan parecidos a ellos somos nosotros, no? Porque muchas veces a la gente le decimos, no, busque a Dios. La gente de nuestra familia y me dice, ay, qué bueno, busquen a Dios. Y la pregunta es, ¿y será que nuestra familia ve en nosotros a esa persona con esa necesidad de Dios, abriendo el corazón y diciendo, venga, venga, yo tengo que tener un cambio? Qué tremendo Dios. Entonces tenemos que cambiar ese carácter. El carácter nuestro tiene que ir acompañado de arrepentimiento. Si no hay un concepto claro de arrepentimiento, no hay un cambio de actitud en nosotros. Porque lo primero que tiene que haber es eso. Y cuando Jesús habla, es que mire quién fue el que se le acercó a Jesús en Juan 3. Este hombre era una persona muy reconocida en el pueblo de Israel por las palabras al acercarse a Jesús. Era una buena gente, era esas personas que uno dice, ay, tan buena gente, no le falta sino a Cristo en el corazón. Pero mire que Nicodemo es confrontado con la necesidad de ser regenerado y nacer de nuevo. Por allá vamos a encontrar al joven rico. No, pues que cuando uno habla con el joven rico es como cuando uno está evangelizando. Ay, no, gloria, ay, no, yo sí, yo busco, ay, no. Ah, qué bueno, pero cuando el Señor le dice que venda todo lo que tiene, la riqueza y todo, él dice, ay, no, se va triste porque tenía grandes riquezas. Es que las riquezas creemos que las tenemos nosotros. Las riquezas las hemos de hallar en Él. Bien,
en Romanos 8:29, cuando está hablando de esa nueva naturaleza, ¿cierto? Que es libertada la vieja naturaleza por la nueva, que va a convertir en nosotros la justicia de Dios. Bien, y que va a hablar acerca de ese conflicto espiritual del nuevo hombre, entonces capítulo 8, y que cuando nosotros somos hijos de Dios ya somos herederos de la gracia de Dios, y va a hablar acerca de esa gloriosa liberación que nosotros vamos a tener a futuro, ¿cierto? Y entonces empieza a hablar por allá en el versículo 26 de ese Espíritu Santo que intercede en nosotros. Y entonces el verso 29, que va a hablar acerca de ese propósito eterno de Dios e infalible, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y noté algo, aquí hay que notar algo. Judas fue llamado por Dios. Voy a dar el ejemplo que he dado en otras ocasiones, no sé cómo, si en Juan lo enseñé acá. De aquí para, esa es la línea de tiempo de nosotros, de la vida, de la humanidad. Eternidad y de aquí para allá eternidad. La línea de tiempo, Adán y Eva, por allá está David, no sé qué, por aquí aparece Cristo en la historia. Y nosotros estamos por ahí. Faltan 1000 años, el milenio. Y la tribulación y la tribulación, ¿cierto? Que es lo que la gente no cree. Ay, se va a acabar el mundo. No, faltan 1007 años mínimo. Si el Señor viniera ya, faltan mínimo 1007 años para que esto acabe. Esto no se va a acabar, ya no. Pero este texto nos está mostrando que Dios a todos desde antes nos llama para. Judas fue llamado para salvación. Sí, Judas fue llamado, no pastor, él fue llamado para que entregara al maestro y él era el hijo de pecado. Un momentico. A todos se nos extiende la hermosa misericordia de Dios para salvación. Pero Dios de antemano, porque él ve la película y él sabía qué iba a pasar con Judas. Él de antemano, él sabe que de todo modo el corazón de Judas era malo y que el corazón de Judas no iba a ser arrepentido. Pero aún así la salvación le extiende a Judas. Sabía que iba a fallar. Por eso desde el Antiguo Testamento se predica como el hijo de pecado y como el que iba a entregar al Mesías. Y después dice para que se cumpliera la escritura, pero realmente no fue que Dios lo llamó para entregar al maestro, sino para salvación. Pero Dios, conociendo lo que Judas iba a hacer, sabía que era el que iba a entregar al maestro. Conceptos de predestinación. Pero dice que Dios a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Nos llama a todos para salvación. La extensión de amor de Dios es inmensa. Hay quienes me están escuchando hoy. Bueno, quisiera que no. Y de ellos pueden perderse algunos. Y posiblemente más de los que me escuchan se pueden perder queriendo yo que no sea ninguno, por Dios. Pero eso sí, es una realidad que el Evangelio enseña. Yo no puedo estar por encima del Evangelio. Por eso Dios dice, por eso, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto acá. Tenemos que dejar que la palabra nos transforme, pero para que ella entre, ella no va a violentarte a ti, ella va a entrar en la medida que le permitas a Dios que te transforme. Si tú no lo invitas, y no solamente es invitarlo, porque es que hay gente que no le dice, ¿cuándo va a ir a la casa? Ay, no, pues un día de esto, y lo llaman a uno y, ay, vea, yo quiero ir a su casa. No, lo que pasa es que vamos a salir. No, lo que pasa es que a mí me ha pasado que me han invitado y nunca he ido. ¿Por qué? Pues porque siempre que voy ahí no pueden o no quieren. El Señor toca y Él es un caballero. A nadie va a obligar que lo invite. Que lo invite. A todos nos invita. Nos llega la invitación para acercarnos a Él. Qué realidad de las que nos toca vivir, ¿cierto?
peor, que realidad en la que le toca vivir a Él con nosotros. Él no está mendigándonos acercarnos a Él. Su amor nos ruega, sí, sí nos ruega. Pero realmente, si usted y yo no nos acercamos a Él, entonces la gente le dice, pastor, un día de estos voy a la iglesia. Yo tengo que ir. Él sabe que yo voy a ir un día de estos. ¿Cuándo? Un día de estos. Cuando me canse de pecar. Pobre tonto. Perdonen el término que utilizo. Pero es un pobre tonto. Él cree que Dios está esperando y que se está muriendo y que se va a morir porque no va a ir a la iglesia. Quédese por allá. Qué pesar, qué pesar. Espero que me entienda lo que estoy diciendo. Entonces en 2 Corintios 3:18 encontraremos que dice, bueno, está hablando del llamado al servicio de Dios y todas estas cosas y cómo Dios acredita el llamado de Dios y que esto es especial y es algo que no tiene que ver con la ley de Moisés, no es legalista, no tiene que ver nada con esos puntos de la ley, sino que tiene que ver con nosotros, con la salvación. Y entonces dice que es espiritual y glorioso. Dice, todos nosotros mirando cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en su gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos regenerados en Dios. Es un proceso que es difícil en la medida que nosotros nos dispongamos. Es como cuando, yo no sé, usted ha visto gente que le da miedo que le coloque una inyección. Ay, no, ay. Tienen que agarrar entre 4 o 5, hace presión, daña la aguja, revienta, pónganle otra, el tejido se revienta en él, el músculo se rasga en él. Al último el médico, tome esas pastillas y sánese mejor en 2 meses, que usted no quiere sanar en un día. Pero a los que ya nos acostumbramos a una inyeccióncita, es una inyección, hágale, déjese, eso se va a operar, ya es el dolorcito, habrá un dolor, sí, y si es de aceite, el tipo de inyección, ya pasó. Pero hay gente que siempre está luchando con Dios. No. El evangelio es muy duro. Para el nombre carnal, sí. Pero muchos que hoy estamos aquí involucrados decimos qué bendición. Hombre, no me hubieran dado esto, de saber que esto era tan bueno, hubiera pedido esto antes. ¿Cierto? Si hubiéramos sabido que el evangelio era tan bueno, yo creo que usted y yo hace tiempo nos hubiéramos acercado a Dios. ¿De qué más nos tenemos que soltar? Estamos hablando de cambiar de qué. ¿De qué tenemos que cambiar? ¿Y de qué manera? Hay que soltar la religión. Imagínense, la ley de Moisés para ellos era el ayo, era en lo que ellos se sostenían. ¿Se acuerdan con las frijoleritas y la mata de maíz y todo eso? Al principio tiene que ir ahí con un tutor, un guardián, un ayo. Y la ley era el guardián de ellos para cumplir. Pero Jesús muere en la cruz del Calvario. Y en Hechos de los Apóstoles empezamos nosotros a encontrar una guía de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Qué representó eso para los judíos? 1. Hubo un cambio en el culto de ellos a Dios. No fue igual. Ellos no hicieron un culto igual a Dios. Ellos realmente conocieron a Dios como tal. Vimos muchos choques de la ley con Jesús, ¿cierto? La hipocresía del pueblo de Israel. No. El corazón de ellos tenía que cambiar. Por eso el Señor les dice, después de aquellos días colocaré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Y lo repite el libro de Hebreos capítulo 10. Es más, en el capítulo 7, verso 12 de este libro de Hebreos, nos va a decir, porque cambiado el sacerdocio, estaba hablando acerca del sacerdocio de Aarón, que fue cambiado porque era imperfecto. En el Antiguo Testamento ellos vivieron en la ley bajo el sacerdocio de Aarón. Hacia la diáspora aparece el sacerdote de Sadoc, pero Cristo aparece como nuestro gran sumo sacerdote, Pontificus Máximo, que entre otras cosas la Biblia dice que si alguien se hace llamar Pontificus Máximo es un anticristo, no es el anticristo.
Es alguien que quiere tomar el poder, porque el único pontífice máximo es Cristo Jesús. Entonces, presentando todo esto y este nuevo sacerdocio perfecto en Cristo Jesús, nos está diciendo en el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ellos tenían que dejar la ley, los sacrificios, y tenían que cambiar todo ese sistema de sacrificios y todas estas cosas que utilizaban en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Tenían que recibir la gracia de Dios. Entonces, hay un cambio de ley, Cambió la ley. Cristo toma posesión de nuestras vidas. Por eso estas enseñanzas del reino de Dios son tan indispensables que las tengamos. Porque tiene que haber un cambio en nuestras vidas de la ley de ellos, y no solamente de ellos. Porque es muy factible que nosotros a veces, viviendo en el Evangelio, normaticemos y tengamos costumbres cristianas, mas no corazones regenerados. Decimos que porque ayunamos mucho, porque oramos mucho. ¿Se acuerda del concepto fariseico que aquí nos lo enseña la Escritura? Tiene que morir. Nosotros tenemos que tener un corazón transformado. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Estas mujeres riegan frascos de alabastro, se humillan delante del Señor, dejan su corazón en las manos del Señor. Tiene que ocurrir esto. Tiene que ocurrir esto en el corazón de ellas. Si no pasa eso, no hay un cambio de vida. La religión de ellos era una religión externa, de apariencia. Buscaban aparentemente a Dios. No era legítimo. Como les contaba yo algunos días atrás, que yo iba y visitaba hermanos de la iglesia y ellos se escondían y no viene el pastor y nos va a descubrir que estamos viendo una novela, o que estamos... o sea, es que es Dios, es el pastor. Dios es Dios. Dios tiene que sacar del corazón de uno cosas que si a mí me acusan es porque entonces eso no está bien en lo que Dios me ha enseñado y me ha mostrado. Pero yo, porque entonces tengo temor, porque entonces escondamos el crucifijo para pecar, como en esos lugares de prostitución, en los prostíbulos, metámoslo al nocherito para poder pecar. Entonces, cambiamos el Cristo escapulario por un Cristo, porque no es el Cristo omnisciente, omnipresente, sino un Cristo que me ve a través de un líder religioso, de un pastor, de un líder general. No, tiene que ser más allá. Yo lo hago porque es Dios el que me está viendo. Es Dios el que me está viendo. Yo necesito que el Señor sea transformando mi vida, mi corazón. Entonces, no es solamente aparentarle a los vecinos, a los amigos, a la gente que se calla, chito, que no están escuchando y se dan cuenta que son evangélicos peleando. Que nos vean peleando, pero que también nos vean arrepintiéndonos delante del Señor y diciendo: Señor, no más, ayúdame. Bueno, y que hayan cambios, pues. No que sea una vida de... No le dé pena que la gente lo vea como ustedes. Yo a veces admiro muchas personas. No admiro el pecado de ellos. Espero que usted me sepa entender. Jesús admiró actitudes de los hombres que hacían con cosas negativas cosas positivas, ¿te acuerdas? Pero no dijo hagan como ellos, sino vean la sagacidad de ellos. O sea, cómo son tan hábiles, porque nosotros no ganamos almas de esa manera. Entonces, pero me llama la atención porque yo conozco gente que es como es. Y el día que reciben la señal de su corazón cambiaron. Y eso sí, cambiaron. Es mejor así. Yo en los centros de rehabilitación conocí unos muchachos que de frente mío: ay, pastor, yo no voy a ocultar nada, yo soy como soy.
No haga eso, se va a ganar una disciplina. Pues que me la gane, el día que cambie, cambio de verdad. Y es verdad, cambiaban y cambiaban del todo, radicales. Yo prefiero que una persona que esté en los caminos del Señor en una primera estancia, en una primera etapa, vengan a la iglesia y uno los vea y siguen en su vida. Me he encontrado señores que vienen a la iglesia y tomando una cerveza y la gente burla de ellos. Y yo, ¿por qué burla de ellos? Pero no hay que viene a la iglesia, pero gracias a Dios viene a la iglesia. ¿Qué tal que no viniera? Espere. Si él no cambia, le dará cuenta a Dios. Pero ¿qué tal que esa persona, porque conociendo un poquito, veo que personas de ese tipo que son de frente, es factible que el día que el Señor toque el corazón de esa vida, son transformados. Y los he visto y los tengo en la iglesia. Y eran muy fronteros y el día que reciban al Señor, nunca más. Y se vuelven fieles a Dios. Y como pastor, pues me alegra porque es una garantía que una persona de esas ama al Señor. No, yo no tengo problema que un borracho me llegue a la iglesia. Pastor, quedamos con el borracho, déjelo sentado. De que no moleste, siempre va a molestar mucho, pues dígale, hombre. Y los he tenido borrachos en la última silla y los he tenido ya sanos en la primera banca. Es mejor así. Mostrar lo que somos. Ay, hermano, el tiempo en la televisión y en el Facebook Live. Bueno, esta semana me di cuenta que esto es televisión, porque es ver, es visión en un aparato. Entonces esto también es televisión. Entonces no fue el tiempo. Ay. Lo último que podría decir de lo que el Señor está enseñándonos en la puerta ancha y angosta es que lo mejor que podemos hacer realmente es arrepentirnos. Y ya nos dimos cuenta que nos dan unos golpes de pecho, que no es decir, Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador en una mera oración y ya, sino que es realmente dolor, porque la vida que llevo no le agrada a Dios y por eso nos está destruyendo. Como creyentes, hoy hubo un mensaje de exhortación. Qué bueno, mi hermano, que nos arrepintamos de verdad y que cambiemos. Dios hoy nos llama